En un pequeño pueblo de Texas, los servicios sociales le arrebataron a Caroline, una enfermera viuda, al niño que amaba como a un hijo, todo para entregarlo al alcalde como pieza de su campaña política. Ese hombre, con sonrisa de televisión, utilizaba a niños adoptados como decoración pública, mientras los mantenía ocultos tras puertas cerradas. Pero Caroline no estaba sola. A su lado se alzó Buck, un vaquero silencioso con la fuerza de quien ya lo ha perdido todo, y juntos desataron algo que nadie esperaba. Y escuchen bien, porque lo que pasó después sacudió a todo el condado, y la justicia, finalmente, encontró su camino. El cielo sobre el pequeño pueblo de Rahide, Texas, no era simplemente caluroso aquella tarde. Parecía como si el mismo sol hubiera decidido quemar lo que quedaba de esperanza en ese rincón del sur. Las casas de madera crujían bajo el peso de los años y la sequía. Las calles polvorientas estaban vacías, como si incluso el tiempo evitara pasar por allí. En el único centro médico de la zona, una clínica rural que también hacía las veces de refugio temporal para menores, se respiraba un aire denso, cargado de algo que no era solo calor, era resignación. Caroline Hart, enfermera de rostro suave y mirada cansada, estaba de rodillas en una habitación mal ventilada, acariciando con ternura el cabello de un niño tembloroso. Elliot tenía apenas 10 años, pero sus ojos hablaban de experiencias que no deberían pertenecer a alguien de su edad. Acababa de sufrir otro ataque de pánico después de una visita rutinaria del Servicio de Protección Infantil. Los trabajadores sociales habían traído carpetas, documentos y sonrisas frías, y una vez más, sin delicadeza, les habían recordado que estaba allí solo de paso. No es tu hogar, no es tu familia, le dijeron, sin saber, o sin importarles, que cada una de esas palabras se clavaba en el pequeño como un aguijón invisible. Caroline sentía como su pecho se apretaba al ver al niño acurrucado contra la pared sin atreverse a mirarla directamente. Desde que su esposo, el teniente Mark Hart, falleció en una operación en Irak 3 años atrás, su casa había permanecido vacía, pero su alma no se había rendido. Seguía ayudando, seguía curando. No porque le sobraran fuerzas, sino porque sentía que si dejaba de cuidar a otros, el recuerdo de Mark desaparecería del todo. Elliot había legado hacía solo 2 semanas, pero desde la primera noche, cuando se despertó gritando por una pesadilla, y Caroline se sentó junto a su cama hasta que amaneció, algo se tejió entre ellos. No era sangre, pero sí algo más profundo. El reflejo compartido de una pérdida. Ese mismo día, cuando el reloj apenas marcaba las 4, la puerta de la clínica se abrió de golpe y entró una figura imposible de ignorar. James Buck Hensley, alto como un roble y ancho como una puerta de establo, con barba descuidada, camisa manchada de sangre y un andar que hablaba de anos a caballo. Un toro lo había herido en la pierna izquierda mientras intentaba encerrar el ganado, pero él no parecía preocupado por el dolor. Caminaba sin quejarse, con el pantalón desgarrado y la herida abierta, como si las cicatrices fueran parte natural de su existencia. Caroline lo reconoció al instante, aunque no se conocían. Todos en Rahide sabían quién era Buck, un hombre solitario, antiguo ranchero, que una vez tuvo una familia y la perdió, aunque nadie sabía cómo. Se miraron en silencio mientras él lo guiaba a la camilla. Él no dijo palabra mientras le limpiaba la herida ni cuando preparó la aguja para coser. Solo cuando sus dedos rozaron su piel endurecida y sus ojos se alzaron para encontrar los de ella, algo invisible pareció vibrar entre los dos, como si el dolor de ambos se reconociera en silencio. ¿Es tuyo ese niño?, preguntó Buck con voz grave y cansada. Caroline dudó un segundo, no por la respuesta sino por lo que significaba decirla en voz alta. No, pero lo amo como si lo fuera. Antes de que él pudiera responder, la puerta del consultorio se abrió y una voz femenina, demasiado segura de sí misma, interrumpió con tono práctico. No será suyo por mucho tiempo. Ya encontramos una familia adoptiva para el chico. El alcalde y su esposa lo recibirán el viernes. Es un movimiento estratégico. Están en plena campaña. Las palabras flotaron en el aire como un veneno. Están usando niños para ganar votos, dijo Buck, no alzando la voz, pero haciendo que todos en la sala se quedaran inmóviles. Sus manos, grandes y ásperas, se cerraron en un puño que temblaba de contención. La asistente del sheriff se limitó a encogerse de hombros y se retiró, dejando tras de sí una verdad dolorosa. En Rahide, la política no era para los justos. Era para los que sabían disfrazar sus intenciones bajo discursos bonitos y cenas de caridad. Caroline bajó la mirada.
Sus ojos, que tantas veces habían visto partir soldados, ahora se llenaban de una tristeza profunda. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, pero el niño, su Elliot, sería llevado lejos, no porque lo quisieran, sino porque lo necesitaban para una fotografía, para una promesa vacía. Buck la observó en silencio. Y por primera vez en años, sintió que había algo que debía proteger. Aunque aún no sabía cómo, esa noche, el silencio en casa de Caroline era tan absoluto que se podía escuchar el crujido de la madera al contraerse por el cambio de temperatura. Los relojes no marcaban el tiempo. Lo dejaban caer, pesado y lento, como si supieran que algo se había roto más allá de su capacidad de medirlo. Caroline encendió la vieja radio que tenía en la repisa de la cocina, no porque quisiera escuchar música o noticias, sino porque necesitaba cualquier sonido que no fuera el de su propio corazón partiéndose. La voz del locutor, animada y profesional, no tardó en llenar el aire. Hoy celebramos a la maravillosa nueva familia del alcalde, su esposa, siempre generosa, y su flamante hijo adoptivo, Elliot. Al escuchar ese nombre, Caroline se quedó inmóvil. Era como si le hubieran golpeado el pecho con un mazo invisible. Apretó los dientes, bajó lentamente el volumen y finalmente apagó el aparato. La radio dejó de hablar, pero el eco del dolor no cesó. Se quedó sentada a oscuras, con los ojos cerrados, y por primera vez en mucho tiempo permitió que las lágrimas cayeran libremente. Lloraba por un niño que no era suyo, pero que había ocupado un lugar que ni siquiera sabía que aún existía en su corazón. A kilómetros de allí, en una cabana al borde de las praderas, Buck Hensley se dejaba caer pesadamente sobre una silla desvencijada. Las paredes de su casa estaban agrietadas, el techo parchado con latas oxidadas, y la chimenea levaba años sin fuego. Pero esa noche el frío no venía del clima, venía de dentro. Cerró los ojos y vio otra vez el rostro de Caroline. No ese que mostraba al mundo, fuerte y sereno, sino el verdadero. El que él había visto cuando la voz de la asistente del sheriff les quitó a Elliot con palabras suaves como cuchillos. Y vio al niño, sujetando el vestido de Ella, como si supiera que estaba siendo arrancado de lo único que le daba seguridad. Buck nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero aquella escena lo había marcado, como una cicatriz nueva sobre las viejas. A la mañana siguiente, antes incluso de que el sol iluminara las colinas, Buck arrancó su vieja camioneta cubierta de polvo y condujo hasta el pueblo. Las llantas chirriaban sobre el asfalto reseco mientras cruzaba las calles dormidas. Se detuvo frente a la modesta casa blanca de Caroline, bajo del vehículo con paso firme y, al llegar al porche, se quitó el sombrero. Caroline abrió la puerta en bata, sorprendida. No esperaba a nadie, y mucho menos a ese hombre de mirada gris y voz de trueno que parecía tan fuera de lugar frente a sus flores marchitas. ¿Estás sola, enfermera?, preguntó él con un tono tan bajo que casi era un susurro. Ella lo miró sin responder de inmediato, pero en sus ojos había una respuesta que iba más allá de las palabras. Siempre he estado sola. Buck asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Luego inspiró hondo y dijo: «Constrúyeme una familia, y yo te construiré un hogar». Caroline parpadeó confundida, no sabía si había escuchado bien. No era una declaración de amor ni una súplica. Era un pacto, una alianza en medio de la tormenta. ¿Qué quieres decir con eso, Buck? Sé cómo funcionan las leyes. Sé cómo se dobla la tierra. Si tú me ayudas, yo puedo comprar la propiedad del alcalde, o encontrar alguna forma de hacer que renuncie. Pero necesito más que razones legales. Necesito un testimonio. Necesito una madre. Tú, no una figura decorativa, una de verdad. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. No porque dudara de su sinceridad, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien viera en ella algo más que una sombra del pasado. No soy actriz, Buck, ni política. No sé jugar a esos juegos. Él sonrió, apenas. Una curva mínima que no llegaba a ser sonrisa completa, pero que contenía más verdad que 1000 palabras. Tú eres el corazón. Yo soy las manos. Juntos somos tormenta. Y por primera vez en días, Caroline sintió algo parecido a esperanza. No porque todo fuera a solucionarse de inmediato, sino porque alguien más, en medio de esa nada, también estaba dispuesto a luchar por lo justo. Comenzaron con lo más básico, sin levantar sospechas. Buck, con su experiencia de campo y su sentido instintivo para detectar lo turbio, comenzó a revisar documentos públicos, solicitudes de adopción y registros judiciales. Lo que descubrieron era inquietante. El alcalde no tenía ningún permiso oficial aprobado para adoptar.
No había pasado por los filtros habituales del sistema estatal, no había comparecido ante los trabajadores sociales como dictan los protocolos, y aún así, tenía en su custodia a un niño que claramente no quería estar allí. Caroline, impulsada por una mezcla de deber y amor, contactó a Thomas Redding, un abogado retirado que había servido con su difunto esposo en la base aérea de Charleston. Thomas, al recibir su llamada, no dudó. Recordaba a Mark Hart como un hombre de honor, y al escuchar lo que estaba pasando con Elliot, sintió que tenía una deuda moral que debía pagar. Mientras Book recopilaba más pruebas con la ayuda de un detective privado, un hombre discreto de nombre Hank Lewis, que alguna vez trabajó para la policía estatal, Caroline mantenía la cabeza gacha, pero el corazón en pie. Sabía que enfrentarse a una figura tan influyente como el alcalde podía acarrear consecuencias. Pero cuando pensaba en Elliot y en cómo lo habían arrancado de su lado, ese temor se convertía en determinación. Y entonces, una mañana, ocurrió lo inesperado. En medio de una pila de libros donados a la clínica, entre portadas desgastadas por el tiempo, Caroline encontró una edición infantil de cuentos clásicos. Dentro, cuidadosamente doblado, había un papel con una letra temblorosa que reconoció al instante. Miss Caroline, tengo miedo. Me tienen en una habitación sin ventanas. El alcalde me obliga a memorizar discursos y me dice que tengo que sonreír, aunque no tenga ganas. Me visten como muñeco y me toman fotos todo el día. No puedo salir. Por favor, venga por mí. La hoja temblaba en sus manos. Por unos segundos, el mundo pareció detenerse. Buck, que justo había llegado a dejarle un sobre con información, notó el color desaparecer del rostro de ella. Tomó el papel, lo leyó sin decir palabra y lo apretó con fuerza. Vamos esta noche, dijo. Sin duda, sin miedo. Caroline asintió. No pidió detalles. No cuestionó el plan. Solo supo que debía rescatarlo. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad y con trajes de mantenimiento prestados por Hank, Buck y Caroline condujeron hasta las afueras del pueblo, donde se alzaba la casa del alcalde, una estructura elegante, rodeada de setos altos, cámaras y un portón automático. Sin embargo, la seguridad tenía una debilidad. El patio trasero colindaba con un lote abandonado donde antes pastaban caballos. A través de allí, saltaron la verja y se deslizaron entre sombras. Buck revisó la cerradura de servicio trasera, que Hank había investigado previamente. Con manos firmes, manipuló el sistema y entraron sin un solo sonido. La casa era silenciosa, como si todos durmieran o simplemente no se molestaran en revisar a quien ya consideraban controlado. Caminaron por los pasillos hasta encontrar una puerta reforzada. Desde dentro, un susurro casi inaudible se filtró. Caroline contuvo el aliento, Buck giró el pomo y abrió con cuidado. Ali, sentado en una pequeña cama sin sábanas, vestido con ropa formal demasiado grande para su cuerpo delgado, estaba Elliot. Al verlos, sus ojos se abrieron con un brillo que había desaparecido hacía días. Su boca se abrió para gritar, pero lo único que salió fue un suspiro quebrado. Sin pensar, corrió hacia Caroline y se lanzó a sus brazos con una fuerza inesperada. Ella lo sostuvo con todo su cuerpo, como si el mundo se estuviera desmoronando y él fuera lo único que importaba. Buck los rodeó con su presencia, firme como un muro, vigilando mientras la enfermera temblaba, esta vez no de miedo, sino de alivio. Nos vamos a casa, susurró ella, y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras significaron algo real. El escándalo estalló justo cuando el sol comenzaba a elevarse sobre los tejados oxidados de Rahaide. El alcalde implicado. En los cafés, en la ferretería, en la iglesia del domingo, todos hablaban de lo mismo. Nadie podía creer que el niño que habían visto en los carteles de campaña, con sonrisa forzada y traje impecable, en realidad vivía encerrado en una habitación sin ventanas. La noticia no surgió de rumores, sino de hechos sólidos. Caroline entregó al periodista local una copia de la carta que Elliot le había escondido entre los libros. El detective Hank Lewis proporcionó grabaciones obtenidas con autorización legal, donde se ve al alcalde ensayando con niños guiones públicos, enseñándoles cuándo aplaudir y cómo saludar a las cámaras. Había incluso listas de cambios de imagen y referencias sobre cuál niño conviene más según la zona del mitin. Las autoridades no tardaron en reaccionar. Un fiscal del condado pidió arresto inmediato. El alcalde fue detenido en su propia casa, sin cámaras, sin discursos. Su esposa, en cambio, no fue localizada. Algunos dicen que tomó un vuelo esa misma madrugada. Otros,
que simplemente desapareció por una de las muchas carreteras polvorientas que cruzan el estado. La Oficina de Protección Infantil quedó en estado de emergencia. Se revisaron más de 40 casos de adopciones express. Se suspendió a una docena de empleados y se reestructuraron todos los protocolos de acogida. El estado de Texas ordenó una auditoría completa del sistema. Lo que parecía un problema aislado reveló una red de prácticas negligentes e injustas, donde los niños sin voz eran tratados como recursos para campanas y apariencias. Pero entre ese torbellino de declaraciones, renuncias y protestas, algo hermoso ocurrió en medio del caos. Elliot fue devuelto legalmente a Caroline, no como parte de una medida provisional, ni como un favor. Fue registrado como su hijo en todos los sentidos. Buck, por su parte, había iniciado el proceso legal desde el primer día y presentó formalmente los documentos de adopción compartida. El juez que presidió el caso no era un extraño. Era el coronel retirado Daniel Morgan, quien sirvió con el esposo de Caroline en Afganistán. Su voz se quebró al leer el veredicto. Mark estaría orgulloso, dijo antes de firmar. Ese día, el pueblo no celebró con pancartas ni desfiles. Pero en la Casa Blanca de Caroline, ahora con una nueva placa en la puerta que decía Hogar Hart Hensley, hubo silencio de otro tipo, uno lleno de paz, de pertenencia. Al atardecer, mientras Caroline terminaba de regar las plantas del porche, Buck se le acercó con las manos en los bolsillos. Había algo en su andar que no era habitual. Parecía más nervioso que de costumbre, aunque intentara ocultarlo. Se detuvo frente a ella, bajó la mirada y luego sacó algo pequeño del bolsillo. Una caja de madera simple, sin adornos, pero que contenía la pregunta más importante de su vida. La abrió. Dentro, un anillo modesto, de plata trabajada, brillante en su sencillez. Construimos una familia, dijo con la voz firme pero conmovida. Ahora déjame construirte un hogar, de verdad, uno que lleve nuestro nombre en la entrada, uno que no se caiga cuando sople el viento. Caroline no respondió al instante. Lo miró largo, como si intentara comprender si aquello era real. Su historia no era de cuentos de hadas, era de cicatrices, de perdidas, de segundos intentos, de levantarse cuando ya no quedan fuerzas. «Sabes que soy viuda, Buck», dijo, apenas en un susurro. Él no apartó la mirada. «Y yo no estoy muerto, Caroline. Estoy aquí vivo. Y quiero vivir contigo». Ella no dijo sí, tampoco hizo falta, porque en su rostro apareció una expresión que Buck nunca había visto, la de una mujer que, tras tanta oscuridad, finalmente crea que merecía algo más que dolor. Y en ese instante, sin fuegos artificiales ni testigos, nació un nuevo capítulo. Habían pasado 8 meses desde aquella noche en que la verdad salió a la luz y todo cambió para siempre. El verano había regresado al corazón de Texas con su calor seco, su cielo sin nubes y sus tardes alargadas por el sol, pero ya no quemaba como antes, porque ahora al caer la tarde la casa Hart Hensley no era un lugar silencioso y vacío, sino un hogar lleno de vida. Desde el porche se podía oler el aroma constante de pan recién horneado, pasteles de durazno y galletas con mantequilla que Caroline preparaba con manos que, después de tantos años curando heridas ajenas, por fin se permitían dar calor para sí misma. Las risas rebotaban contra las paredes de madera, se colaban por las ventanas abiertas y se mezclaban con los sonidos suaves de una armónica, tocada sin perfección, pero con alma, por Buck, quien cada tarde se sentaba bajo el roble del patio trasero a tocar mientras Elliot jugaba cerca con su perro. El niño ya no tenía ese miedo callado en los ojos. Había recuperado el brillo, la curiosidad, el deseo de pertenecer, y cuando llamaba a Buck papá, lo hacía con una seguridad que salía del pecho. Buck, aquel gigante que una vez parecía de piedra, ahora se inclinaba sin dificultad para cargarlo sobre los hombros o leerle cuentos antes de dormir. Elliot confiaba en él sin reservas, porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en la voz fuerte, sino en la constancia, en la protección y en los actos silenciosos. Caroline, desde el porche, observaba esa transformación cada día. A veces se sorprendía acariciando el hombro de Buck sin pensarlo, como quien toca algo familiar, algo que da calma. Aquel hombre que una vez la hizo dudar, ahora era su ancla. Él no solo había construido una casa con madera, arcilla y acero, había construido un refugio, uno donde las promesas se cumplían, donde el tiempo se media en abrazos y no en perdidas. Un hogar no solo en lo físico, sino en lo más profundo, en el corazón.
Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que su historia se volviera faro para otros. Con el tiempo, comenzaron a llegar mujeres de todo el condado, algunas jóvenes, con hijos pequeños y el miedo aún pegado a la piel, otras mayores, marcadas por años de soledad o decisiones difíciles. Todas encontraban en Caroline algo más que palabras amables. Encontraban comprensión. Encontraban una mujer que no predicaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Ella no ofrecía fórmulas ni respuestas mágicas, pero sí escuchaba, acompañaba y, sobre todo, recordaba a cada una que el dolor no define el final de una historia, que aún es posible reconstruir. Puck, por su parte, no decía mucho como era costumbre en él, pero cuando alguna de esas mujeres necesitaba ayuda práctica, una puerta que no cerraba, un techo que goteaba, un galinero que había que reforzar, él iba, calado y puntual, como quien no hace favores, sino lo que se debe hacer, no por deber, sino por principio. Elliot veía todo aquello con ojos atentos, aprendía sin que le enseñaran, solo observando cómo se trataban sus padres, cómo hablaban con los demás, cómo hacían del día a día una oportunidad para cuidar. Y así, cuando un maestro en la escuela le preguntó qué quería ser de grande, no dudó. Quiero construir casa, dijo, para la gente que ya no tiene una. Como mi papá. El salón quedó en silencio por unos segundos. No porque la respuesta fuera sorprendente, sino por la forma en que la dijo, con convicción, con amor, con una claridad que rara vez se encuentra en los adultos, mucho menos en un niño. Era como si, al decirlo, estuviera honrando no solo a Buck, sino también al pasado que había superado, porque Elliot ya no era un niño perdido. Era hijo de un hogar que nació del dolor pero creció con esperanza. Un hogar donde se construía con amor, se sanaba con tiempo y se vivía con verdad. Un hogar que, sin buscarlo, había comenzado a inspirar a todo un condado.